Yo estaba sentado en la oscuridad de la sala en un martes cualquiera. El celular estaba boca abajo sobre la mesa. Ningún mensaje, ninguna notificación, ninguna expectativa de que alguien apareciera. Y por primera vez en mucho tiempo, aquello no parecía soledad, parecía silencio. Fue extraño darme cuenta de eso, porque durante años creí que desaparecer significaba perder a las personas. Pero lo que empecé a notar, despacio, casi con miedo de admitirlo, es que a veces, cuando dejas de aparecer, algunas personas simplemente dejan de existir en tu vida como si nunca hubieran estado realmente ahí. Y eso plantea preguntas incómodas. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas solo aparecen cuando tú estás disponible para ellas? ¿Alguna vez has sentido que algunos vínculos dependen de tu presencia constante, pero no de tu verdad? ¿Y has sospechado que quizá el papel que ocupabas en la vida de alguien era más importante que quien realmente eres? Carl Jung escribió algo que siempre me persiguió. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y a veces el inconsciente más silencioso que gobierna nuestras relaciones es el miedo a dejar de ser necesario. Me tomó años darme cuenta de eso. Durante mucho tiempo yo era esa persona que respondía rápido, que siempre estaba disponible, que mantenía las conversaciones vivas, que sostenía los encuentros, que llenaba los silencios. Pensaba que eso era afecto, pensaba que eso era cercanía, pero hoy, mirándolo con un poco más de honestidad, quizás solo era mantenimiento. Mantenimiento de vínculos, mantenimiento de expectativas, mantenimiento de la versión de mí a la que los demás estaban acostumbrados a encontrar. Hay una frase que escribí cierta madrugada en mi cuaderno, después de cancelar un encuentro al que ya no quería ir. Durante años confundí presencia con pertenencia. Estaba en todos los lugares donde me esperaban, pero rara vez en lugares donde podía existir sin esfuerzo. Pensaba que ser necesario significaba ser amado, hasta que entendí que muchas personas no extrañan quién eres, extrañan la función que cumplías en su vida. Esa comprensión no llega como una iluminación hermosa, llega como cansancio. Un cansancio profundo de sostener versiones de uno mismo que empezaron a volverse demasiado pesadas. Y es ahí cuando algo curioso sucede. Empiezas a desaparecer un poco, no de manera dramática, no con anuncios, no con despedidas teatrales. Simplemente respondes menos, hablas menos, explicas menos, apareces menos. Y al principio parece solo un ajuste de energía, una necesidad de silencio, una pausa después de mucho ruido interno. Pero lo que empieza a ocurrir alrededor de eso es revelador. Algunas personas se acercan con curiosidad genuina, preguntan si estás bien, intentan entender tu silencio sin invadirlo. Otras simplemente se evaporan, porque sin tu iniciativa constante, la relación no se sostiene. Sin tu energía manteniendo el puente en pie, se derrumba. Y es en ese momento cuando una percepción silenciosa empieza a surgir. Tal vez muchas de las relaciones que pensabas que eran recíprocas estaban siendo sostenidas por un solo lado. Jung hablaba mucho de la persona, la máscara social que construimos para movernos en el mundo. Esa máscara no es mentira, tiene una función real. Nos ayuda a trabajar, convivir, ser aceptados. El problema empieza cuando la persona se convierte en el centro de la vida, cuando dejas de ser una persona y te conviertes en un papel. El amigo disponible, la pareja comprensiva, el profesional confiable, el hijo que nunca causa problemas, la persona fuerte que lo soporta todo. Y durante mucho tiempo eso funciona, porque las personas se acostumbran a esa versión de ti. Pero hay un momento extraño en la vida adulta en que esa máscara empieza a quedar demasiado apretada, como una ropa que todavía se ve bien por fuera, pero que ya no te deja respirar por dentro. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti empieza a recuperar su energía. Hablas menos, te explicas menos, participas menos en el teatro social. No porque odies a las personas, sino porque algo dentro de ti finalmente se cansó de actuar. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo hace años. Me dijo algo que siguió resonando en mi cabeza durante semanas. Me dijo, qué curioso, cuando dejaste de aparecer tanto, algunas personas empezaron a decir que cambiaste, y yo respondí casi sin pensarlo. Tal vez solo dejé de facilitarles las cosas. Existe una enorme diferencia entre esas dos cosas. Cuando facilitas demasiado, mantienes intactas las expectativas de los demás, pero cuando cambias el ritmo de tu presencia, algunas relaciones empiezan a mostrar de qué están hechas realmente. Algunas se profundizan, otras revelan que solo se sostenían gracias a tu disponibilidad.
Y es aquí donde Jung se vuelve incómodamente preciso, porque el proceso de individuación, el proceso de volverte más verdadero contigo mismo, casi siempre implica un periodo de retirada, no como huida, sino como reorganización. Hay un fragmento que podría haber escrito en una noche particularmente honesta conmigo mismo. Cuando empecé a alejarme del ruido social, no encontré paz de inmediato. Encontré ecos de todas las versiones de mí que había creado para encajar en la expectativa de alguien. Cada silencio revelaba un pequeño teatro en el que había participado sin darme cuenta. Y fue en ese eco donde empecé a entender. Algunas personas no extrañan quién eres, extrañan quién les facilitaba ser. Este es un descubrimiento que casi nadie celebra, porque desmonta muchas ilusiones cómodas, pero también abre espacio para algo raro, relaciones que no dependen de tu actuación, relaciones que sobreviven a tu silencio. Y quizá la pregunta más difícil que queda no es sobre los demás, sino sobre ti. Cuando empiezas a desaparecer un poco, ¿quién sigue realmente a tu lado? Y más importante aún, ¿quién descubres que eres cuando finalmente dejas de intentar ser visto de la manera que esperaban de ti? Existe un tipo de cansancio que no viene del trabajo ni de la falta de sueño. Aparece cuando te das cuenta de que pasaste años siendo percibido, pero rara vez siendo realmente visto. Me tomó mucho tiempo reconocer ese cansancio, porque por fuera todo parecía funcionar. A las personas les gustaba mi presencia, me buscaban, respondían mis mensajes, me incluían en planes. A primera vista, parecía conexión, pero algo extraño estaba ocurriendo por dentro. Salía de encuentros sociales con una sensación difícil de explicar, como si hubiera participado en algo, pero no exactamente estado ahí, como si una parte de mí se hubiera quedado entre bastidores mientras otra parte, más entrenada, más educada, más predecible, ocupaba el escenario. Carl Jung hablaba de esto cuando describió la persona. La máscara psicológica que creamos para navegar en el mundo no es una mentira, es una adaptación, una forma de hacer posible la convivencia. Pero el problema empieza cuando esa máscara funciona demasiado bien, cuando te vuelves tan hábil siendo lo que los demás esperan que, poco a poco, dejas de notar dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. Y eso ocurre de maneras silenciosas. Aprendes a ser el amigo comprensivo, la persona que escucha más de lo que habla, aquel que resuelve problemas, que mantiene la calma, que evita conflictos. Con el tiempo, esa versión de ti se vuelve casi un reflejo automático, pero hay un momento, generalmente después de muchas experiencias acumuladas, en que algo empieza a fallar dentro de ese engranaje. Sigues sabiendo actuar, pero empiezas a sentir el peso de la actuación. Hay un fragmento que describe bien ese momento, algo que escribí una madrugada en la que me di cuenta de que estaba evitando responder mensajes simples. Durante mucho tiempo pensé que a las personas les agradaba. Solo después entendí que a muchas de ellas les agradaba la facilidad que había en estar conmigo. Yo no exigía mucho, no complicaba mucho, no confrontaba mucho. Era cómodo. Y el problema de ser cómodo para todos es que, en algún momento, dejas de ser verdadero contigo mismo. Ese es el punto donde aparece el cansancio. No es un cansancio de las personas, es un cansancio de la actuación, de sostener una versión de ti mismo que empezó a quedar demasiado estrecha para todo lo que estás percibiendo por dentro. Y es ahí donde, casi sin darte cuenta, algo cambia. Empiezas a desaparecer un poco. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento extraño en la vida en el que empiezas a darte cuenta de que algunas personas no te conocen realmente. Conocen solo la versión de ti que funcionaba bien dentro de sus vidas. Y lo más desconcertante es descubrir que, durante mucho tiempo, tú también creíste en esa versión. Carl Jung
describió algo profundamente incómodo sobre la mente humana. Creamos una persona, una identidad social que nos permite movernos por el mundo, ser aceptados, evitar el rechazo y mantener relaciones estables. No hay nada de malo en eso. Sin algún tipo de máscara, la convivencia sería casi imposible. Pero el problema comienza cuando la máscara se vuelve más estable que el rostro. Cuando pasas tanto tiempo siendo lo que esperan de ti que empiezas a olvidar cómo era existir sin ese papel. Yo empecé a notar esto en pequeñas situaciones. Las personas reaccionaban a mí basándose en un personaje que yo ya no sentía que era. Esperaban el mismo humor, la misma disponibilidad, la misma manera de responder a las cosas, y durante mucho tiempo seguí ofreciéndoles eso, no porque fuera falso, sino porque era automático. Hay algo que casi nadie admite. Muchas relaciones se organizan alrededor de la previsibilidad. Las personas se sienten cómodas cuando saben exactamente quién serás en cada situación. El amigo que escucha, la pareja que entiende, la persona equilibrada, la persona fuerte. Estas identidades funcionan como contratos silenciosos. Mientras permaneces dentro del papel, todo parece armonioso. Pero cuando empiezas a cambiar, aunque sea discretamente, algo extraño sucede. Las personas empiezan a reaccionar como si te hubieras convertido en alguien diferente. Recuerdo una frase que escuché una vez y que quedó resonando en mi mente durante semanas. Has cambiado. En ese momento sonó como una acusación. Hoy entiendo que muchas veces esa frase no significa exactamente que hayas cambiado. Solo significa que dejaste de confirmar la versión de ti a la que los demás estaban acostumbrados. Hay un fragmento que describe bien este momento de ruptura. Pasé años aprendiendo a ser alguien que no causara incomodidad. Suavizaba mis opiniones, escondía frustraciones, adaptaba mi ritmo al ritmo de los demás. Y durante mucho tiempo eso parecía madurez. Solo después entendí que parte de mi personalidad había sido construida más para evitar el rechazo que para expresar la verdad. Cuando empiezas a darte cuenta de esto, algo dentro de ti se reorganiza, no de forma dramática. Es más sutil. Empiezas a hablar un poco menos, a estar un poco menos de acuerdo, a explicar menos tus decisiones, a aceptar menos dinámicas que antes parecían normales. Y esto crea un pequeño terremoto silencioso en las relaciones, porque muchas personas no estaban conectadas con quien te estabas convirtiendo. Estaban conectadas con quien tú facilitabas que ellas creyeran que eras. Jung decía que el proceso de individuación, el proceso de volverte más completo, exige un enfrentamiento con todo aquello que fue dejado de lado para mantener la aceptación social. Y eso incluye reconocer que algunas partes de tu identidad fueron moldeadas más por el miedo a perder vínculos que por el deseo de ser auténtico. Este es un momento delicado, porque cuando la máscara empieza a agrietarse, todavía no sabes exactamente quién está debajo de ella. Pero una cosa empieza a quedar clara. La versión de ti que el mundo reconocía ya no cabe más en la vida que está comenzando a nacer dentro de ti. Cuando empiezas a desaparecer un poco de la vida de las personas, algo curioso sucede. El silencio empieza a hablar por ellas. Al principio no lo notas, parece solo un periodo más tranquilo, una pausa normal en la rutina de las relaciones. Pero con el paso del tiempo, el patrón empieza a aparecer. Algunas personas atraviesan el silencio para encontrarte, otras simplemente dejan de existir en tu vida. Y ese es un descubrimiento desconcertante, porque desmonta una ilusión muy común, la idea de que las relaciones siempre se construyen con dos presencias equivalentes. En la práctica, muchas no lo son. Algunas se mantienen casi por completo gracias a la energía de una sola persona, la que inicia conversaciones, la que propone encuentros, la que sostiene la continuidad invisible del vínculo. Durante años yo fui esa persona en varias relaciones sin darme cuenta. Yo mantenía las conversaciones vivas, yo recordaba las fechas, yo preguntaba cómo estaban, yo llenaba los espacios donde el silencio podría crecer, y mientras hacía todo eso, todo parecía existir. Pero cuando dejé de hacerlo, algunas relaciones simplemente se evaporaron. Ningún conflicto, ninguna explicación, solo ausencia. Fue extraño darme cuenta de que ciertos vínculos dependían más de mi movimiento que de un interés real del otro lado. Hay un fragmento que describe bien este momento de descubrimiento. Cuando dejé de iniciar conversaciones, algunos lazos desaparecieron como si nunca hubieran sido reales. Al principio eso dolió. Después entendí que no era exactamente una pérdida. Era solo la revelación de algo que ya estaba ocurriendo. Yo simplemente no había dejado de alimentar el mecanismo. Este es un tipo de claridad que no llega con rabia,
Llega con silencio, porque, de repente, empiezas a ver quién realmente atraviesa la distancia. Algunas personas aparecen con cuidado, preguntan si todo está bien, no exigen explicaciones, pero muestran presencia. Otras parecen no notar tu ausencia, y tal vez la verdad más incómoda sea esta. Muchas personas no se alejan cuando desapareces, simplemente siguen viviendo con normalidad, porque para ellas la relación ya era más superficial de lo que imaginabas. Carl Jung observó algo profundo sobre los vínculos humanos. Muchas veces nos conectamos a través de papeles inconscientes. Cada persona ocupa una función psicológica dentro de la vida de la otra. Cuando cambias de posición, cuando dejas de ocupar ese papel, toda la dinámica puede deshacerse, no porque haya habido traición, sino porque el contrato invisible dejó de existir. Y es en ese momento cuando una pregunta empieza a surgir dentro de ti, casi como un susurro difícil de ignorar. Si algunas relaciones desaparecen cuando dejas de sostenerlas, ¿realmente estaban vivas? Existe un precio silencioso cuando empiezas a ser más honesto contigo mismo. No es un precio que aparezca de inmediato. Al principio parece solo un ajuste interno, menos esfuerzo por agradar, menos ganas de explicarlo todo, menos necesidad de mantener ciertas dinámicas funcionando. Pero con el tiempo te das cuenta de que algo más grande está ocurriendo. Algunas personas se alejan, otras cambian la forma en que te miran, porque cuando dejas de ocupar el papel que sostenía la relación, la estructura que existía alrededor de ese papel comienza a tambalearse, y eso puede ser incómodo. Existe una parte de nosotros que quisiera que todas las relaciones sobrevivieran a nuestro cambio, que las personas entendieran naturalmente nuestro silencio, nuestra nueva forma de estar en el mundo, nuestro ritmo más verdadero. Pero la vida rara vez funciona así. Muchas conexiones fueron construidas alrededor de la versión anterior de ti, la versión que facilitaba, que cedía, que explicaba, que sostenía. Cuando esa versión empieza a desaparecer, algunas personas sienten como si estuvieran perdiendo a alguien, y de cierta forma, realmente lo están. Hay un fragmento que describe bien este momento de transición. Ser más verdadero contigo mismo no es un evento bonito como imaginamos. Muchas veces se siente solo como un proceso de desaprender papeles antiguos mientras aún no sabemos exactamente en quién nos estamos convirtiendo. Durante un tiempo no perteneces completamente al pasado, pero tampoco has encontrado todavía el lugar donde puedes existir sin esfuerzo. Este es el territorio extraño de la autenticidad. Te vuelves más callado, más selectivo con tu energía, menos dispuesto a sostener relaciones que dependen de una versión de ti que ya no existe. Y paradójicamente, eso no hace tu vida más pequeña, hace tu vida más precisa, porque las relaciones que permanecen después de este proceso suelen ser diferentes, no dependen de tu actuación, sobreviven a tu silencio. Tal vez eso es lo que Jung quería decir cuando hablaba de la individuación. No se trata de convertirse en alguien admirable, se trata de convertirse en alguien real, y la pregunta que queda, al final, es simple, pero profundamente honesta. Cuando dejas de ser quien esperaban que fueras, ¿quién permanece a tu lado? Y aún más importante, ¿quién descubres finalmente que eres? Tal vez desaparecer por un tiempo no sea un acto de rechazo al mundo. A veces es solo el momento en que dejas de sostener versiones de ti mismo que ya no son verdaderas. Y cuando eso ocurre, algo silencioso se revela. Algunas personas se quedan, otras solo pertenecían al papel que tú desempeñabas. Al final, desaparecer un poco no solo muestra quiénes son realmente los demás, también muestra quién empiezas a permitirte ser. Antes de irte, déjame contarte algo rápido. Hace algunos años pasé por una etapa extraña en mi vida. Empecé a responder menos mensajes, a salir menos, a hablar menos sobre mí. No fue algo planeado. Era simplemente un cansancio que no sabía cómo explicar. Y al principio eso me asustó, porque parecía que mi vida social se estaba encogiendo. Personas que antes hablaban conmigo todos los días simplemente desaparecieron. Conversaciones que parecían importantes nunca volvieron a ocurrir. Pero después de un tiempo noté algo curioso. Lo que estaba desapareciendo no eran exactamente las personas. Lo que estaba desapareciendo era el esfuerzo que yo hacía para mantener ciertas conexiones vivas. Y cuando ese esfuerzo se detuvo, quedó muy claro quién realmente estaba ahí. Algunas personas atravesaron el silencio. Otras solo pertenecían al ruido. Tal vez tú estés pasando por algo parecido ahora, tal vez no. Pero si alguna parte de este video tocó algo que venías sintiendo en silencio, entonces ya valió la pena haberlo grabado.
Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Y ahora voy a hacer esa parte un poco incómoda de YouTube. Si llegaste hasta aquí, probablemente formas parte de ese grupo raro de personas que disfruta pensar un poco más profundo sobre lo que siente. Así que aprovecha y suscríbete al canal. No porque esto vaya a cambiar tu vida, sino porque, al parecer, el algoritmo también necesita esa validación emocional para seguir acercándonos. Y si este video tuvo algún sentido para ti, escribe aquí en los comentarios una frase sencilla. El silencio también revela. A veces alguien va a leer eso y se dará cuenta de que no es la única persona pasando por este tipo de proceso. Y si quieres continuar esta conversación, porque hay una capa de esta historia de la que casi nadie habla. Dejé un video apareciendo ahora en la pantalla. Habla sobre el momento en que empiezas a ver a las personas de una forma diferente y ya no puedes volver a ser como antes. Tal vez sea exactamente la siguiente pieza de este rompecabezas.